Este sermón será ligeramente distinto a lo que estamos acostumbrados. Ustedes saben que nosotros venimos estudiando expositivamente el libro de los Efesios a lo largo de los meses. Pero dado que el pastor no se encuentra el día de hoy, tenemos que entrar a un libro nuevo del cual no tenemos idea de qué se trata, ¿cierto? De pronto, si ustedes lo han estudiado de manera individual, quizás sí. Pero es necesario que hagamos una breve explicación de cuál es el contexto en el cual ese pasaje se escribe y cuál es el entorno en la época en la cual Pablo redacta esta carta. Como le acabo de decir, es el apóstol Pablo quien escribe la carta la primera a los Corintios, pues él mismo se identifica en el versículo 1 de esta carta. Y él escribe esta epístola a la iglesia que se encontraba en la ciudad grecorromana de Corinto. Esta ciudad era una ciudad griega, ¿ok?, pero que estaba bajo el poder del Imperio Romano. Sin embargo, por su ubicación geográfica, era una ciudad muy atractiva para todas las personas. Era un centro comercial muy importante en la época y en un lugar donde muchas culturas confluían y llegaban ahí. Los romanos, los griegos, los judíos, esclavos, libertos, soldados y jubilados pasaban sus días en esta ciudad. Era una ciudad que había sido reconstruida en los últimos años, pues hacía 200 años atrás que había sido destruida, pero ahora era una nueva oportunidad que esta ciudad tenía de posicionarse y mostrarse a los ojos del mundo como la gran ciudad de Corinto. Era un centro de moda en donde todos los corintios o todas las personas que habitaban allí buscaban una posición social. Corinto era una ciudad donde se podría adquirir fama, fortuna, riquezas. Carson, en su libro de introducción al Nuevo Testamento, señala que esta ciudad era un imán para todos los socialmente ambiciosos, para las personas hambrientas de una posición social. Un lugar donde llegaban las personas de todas partes del mundo conocido en ese entonces para hacerse un nombre y cumplir sus sueños. Corinto era la ciudad de las oportunidades. Al ser una ciudad griega, eran los filósofos griegos las figuras más predominantes de la ciudad. Los estoicos y los epicúreos, dos de las principales escuelas filosóficas de ese momento, batallaban continuamente para dejar su nombre en alto la una sobre la otra. Es en esta época donde se desarrolló el movimiento sofista. Sofista viene de la palabra sofía, que significa sabiduría. Y pues estos hombres básicamente lo que buscaban era exponer la sabiduría que ellos consideraban que era verdadera delante de todos los hombres. Pero la intención real de estos hombres o de esos filósofos era atraer la atención a ellos mismos. La esencia del mensaje que esos filósofos predicaban o exponían no era lo más relevante. Lo importante era hacerlo de la mejor manera posible. Esos hombres declamaban en público, hablaban convincentemente, dominaban temas legales, temas comerciales, temas religiosos. El tema podía ser cualquiera, siempre y cuando lo expusieran de manera magistral. Claro está, acompañado a sus palabras, venía un corazón lleno de orgullo. Y aquellas personas que seguían a estos maestros filosóficos, pues también tenían orgullo en sus corazones. Entonces, Corinto era una mezcla de una ciudad de famosos oradores que se consideraban sabios por un lado y por otro lado era una ciudad llena de hombres hambrientos por hacerse una posición y un nombre en la sociedad. Es en este lugar de la cual Dios dijo en Hechos 18 que Dios tenía mucho pueblo en este sitio. Era una ciudad en la que Pablo, el apóstol, en uno de sus viajes misioneros, plantó la iglesia. Y no solamente la plantó y se fue, sino que permaneció durante 18 meses enseñando a los corintios de día y de noche. Como él mismo dice en 1 Corintios capítulo 3, poniendo el fundamento que es Cristo sobre todos esos creyentes. Sin embargo, la iglesia que se encontraba en ese lugar había sido permeada por la cultura y sus corazones también se habían dejado llevar por el orgullo. Ellos no habían cambiado su forma de ver las cosas, no habían cambiado su cosmovisión. Ellos simplemente habían dejado de adorar a los dioses griegos, pero habían empezado a seguir con un afán y un amor desmedido a los apóstoles, pues los veían como los grandes maestros filosóficos. Creían que esos maestros filosóficos en la versión cristiana eran no ahora los apóstoles. Y esto, mis hermanos, había traído división dentro de la congregación.
Es por eso que en el capítulo 1, entre el versículo 10 y 12, Pablo ataca este punto y dice lo siguiente: os ruego, hermanos, por el nombre del Señor Jesucristo, que todos os pongáis de acuerdo, que no haya divisiones entre vosotros, sino que estéis enteramente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloe, que hay contiendas entre vosotros. Me refiero a que cada uno de ustedes dice: yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo. Estos corintios eran creyentes, pero no tenían un mismo parecer. Eran creyentes, pero opinaban distinto los unos de los otros. Tenían divisiones dentro de la misma iglesia, contiendas y partidismos. Los corintios veían en los apóstoles, como lo dije hace un momento, en los siervos de Dios, a aquellos oradores griegos, los cuales debían seguir, y ahora esto estaba generando divisiones en medio de la congregación. Hermanos, esta realidad o ese problema que experimentó la iglesia de Corinto no es ajena a nosotros el día de hoy. Como creyentes, también nosotros estamos expuestos a continuamente abrazar el orgullo y sentirnos mejores los unos que los otros. El texto que estudiaremos en esta mañana lo he dividido en dos partes. La primera parte se encuentra entre el versículo 26 y el versículo 29 y lleva por título La insensatez de nuestra jactancia. Y la segunda parte del sermón de esta mañana se encuentra entre el verso 30 y el verso 31 y lleva por título Una jactancia válida. ¿Listo? Entonces vamos a empezar leyendo primero el versículo 26. Dice lo siguiente: pues considerad, hermanos, vuestro llamamiento. No hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Tim Challies, un reconocido bloguero cristiano, dijo en un artículo alguna vez: los ojos soberbios son las ventanas de un hombre arrogante hacia el mundo. Desde lo alto de su propia superioridad los usa para mirar a otros. Desde su pedestal, creado por él mismo, cree que puede ver con mayor claridad que su creador. Pablo, al ver que esta era la actitud que los corintios tenían, se vio en la necesidad de exponer y confrontar a los corintios para ponerlos en el lugar que realmente les correspondía. Y el verso 26 empieza con las siguientes palabras: pues considerad, hermanos. Pablo empieza a hacer una exhortación en este momento a la iglesia de Corintios y les dice: ¿saben qué? Esperen, consideren, examinen, hagan una pausa y presten atención a lo que les estoy diciendo en ese momento, hermanos. Pablo trae nuestra mirada con esta palabra, que finalmente es un mandamiento de Dios, no solamente para los corintios, sino también para nosotros el día de hoy. Al decir hermanos, Pablo no solamente está exhortando o llamando la atención como un jefe que está señalando el error de su trabajador, sino que al decirles hermanos, él mismo está reconociendo dos cosas. La primera, que él es como un familiar para ellos, que él los ama como si fueran una misma familia. Y la segunda, está reconociendo que esos corintios eran efectivamente creyentes y por lo tanto tenían el título de hermanos en este lugar. Estos creyentes simplemente se habían desenfocado, pero estaban pecando, llenándose de orgullo. Pero ¿qué es lo que tenemos que considerar? ¿Qué es lo que Pablo llama nuestra atención esta mañana? Él dice: pues considerad, hermanos, vuestro llamamiento. Esta palabra, llamamiento, quizás podríamos asociarla directamente al término teológico del llamado eficaz, que es la manera en la que Dios llama a un pecador para venir al arrepentimiento y fe a Él. Pero la palabra utilizada en este lugar no hace referencia a ese término, sino que hace referencia a que se examinen los unos a los otros, a que los corintios hagan una pausa, miren al hermano que tienen a la derecha, miren al hermano que tienen a la izquierda y recuerden de dónde Dios los había llamado. Una traducción quizás más acertada sobre esa parte debería ser: mirad, hermanos, ¿quiénes habéis sido llamados? Considérense los unos a los otros. Lo que el apóstol estaba tratando de hacer en ese momento era que los corintios recordaran quiénes eran ellos en el momento en el que Dios los salvó.
El apóstol estaba invitando a los corintios a que estos recordaran sus orígenes, a que no se vieran como se veían en ese momento dentro de la iglesia, sino que recordaran el lugar de donde Dios los había sacado o cómo ellos eran en el momento en el que el Señor los salvó. Les está haciendo un llamado a que recuerden la clase de persona que eran antes de conocer a Cristo. Los corintios habían olvidado quiénes realmente eran y hoy tenían, como les dije hace un momento, orgullo en sus corazones. Hermanos, esto es un riesgo en el cual nosotros nos podemos encontrar el día de hoy. Quizás estemos viviendo un cristianismo muy enfocado en nosotros mismos. Quizás estamos viviendo pensando en las cosas que Dios puede hacer a través de nosotros y hemos olvidado nuestro llamamiento y hemos olvidado el lugar de donde Dios nos sacó. ¿Cuál era, mi hermano, tu condición en el momento en el que el Señor te llamó? Pablo continúa diciendo lo siguiente: considerad, hermanos, vuestro llamamiento y da 3 características acerca de esas personas. Dice que no hubo muchos poderosos, ni muchos sabios conforme a la carne, ni muchos nobles. No estaba diciendo que en la iglesia de Corinto no había ni ricos, ni poderosos, ni nobles, ni sabios, sino que la mayoría de la iglesia de Corinto no tenían estas características. Las personas que se habían unido a la iglesia de Corinto no eran sabios, no eran poderosos, no eran nobles. El Señor no había llamado al César a que se una a la iglesia de Corinto. El Señor no había llamado al Senado romano de ese entonces a que formaran parte de la iglesia de Corinto y sean los representantes del Evangelio delante del mundo. De alguna manera, el apóstol lo que está haciendo es ayudar a los corintios a que consideren su llamamiento, recordándoles cuál era su sitio. Es como si les estuviera preguntando: ¿cuál es el valor agregado que ustedes han traído al reino de Dios? No son sabios, no son poderosos, no son nobles. Pero ¿qué significan esos 3 adjetivos que Pablo utiliza para referirse a los corintios? No hay mucha ciencia en esto. Las personas sabias a las cuales el apóstol hacía referencia eran los astutos. Eran gente preparada, gente educada, gente experimentada, gente instruida. Eran los leídos y los cultos de esa ciudad en ese momento. Aquellas personas que en las reuniones siempre tenían algo que opinar o algo que decir porque entendían aparentemente todo. Lo que el apóstol estaba diciendo en ese momento es que esa clase de gente no era la que formaba la iglesia. Continúa diciendo que tampoco eran poderosos. ¿Quiénes eran los poderosos? Los poderosos eran personas influyentes en la sociedad. Eran personas con una clase política, de la clase política o de la clase militar. Personas que de alguna manera tenían cierta predominancia sobre todo lo que sucedía en ese entonces. La iglesia no se conformaba de esta clase de gente. Termina diciendo que tampoco los nobles. ¿Qué significan los nobles? Los bien nacidos, las personas que cuentan con un pedigrí, si le que podemos decir de alguna manera. Personas que pertenecen a las familias predominantes, al estrato 6 de la ciudad. Personas de grandes apellidos como los Sarmiento Angulo o quizás los Santo Domingo. Lo que el apóstol decía en este momento era que la iglesia de Corinto no estaba formada por esta clase de gente en su mayoría. ¿Saben, hermanos? El mundo sí considera estas cosas para elegir a los suyos. Esto lo podemos ver en el primer capítulo de Daniel, en el versículo 3 y 4, cuando el rey Nabucodonosor elige a los jóvenes que iban a servir en el palacio con él. Dice lo siguiente, ese texto: entonces el rey mandó a Aspenaz, jefe de los oficiales, que trajera de Israel, de los hijos de Israel, a algunos de la familia real y de los nobles, jóvenes en quienes no hubiera defecto, de buen parecer, inteligentes en toda rama del saber, dotados de entendimiento y habilidad para discernir, y que tuvieran la capacidad para servir en el palacio del rey, y les mandó a estos que les enseñaran las escrituras y la lengua de los caldeos. Cuando el rey Nabucodonosor eligió a ciertos jóvenes para que sirvieran en el palacio con él eligió a los jóvenes nobles, él eligió a los jóvenes guapos y él eligió a los inteligentes. El mundo, el día de hoy, sigue considerando esos atributos o esas características para llamar a la gente hacia sus filas. Pensemos aún quizás en un proceso de selección laboral. ¿Alguna vez han estado ustedes en un proceso de selección?
Imagino que sí, y si no, lo van a estar. Las empresas, ¿qué consideran cuando eligen a una persona para que trabaje con ellos? ¿En qué universidad estuvo? ¿Cierto? ¿A qué estrato pertenece? ¿Con quiénes se relacionan? ¿Cuál es su círculo social? ¿En qué empresa reconocida ha trabajado antes para ver cuántos contactos o cuántos beneficios me trae a esa empresa? Etcétera, etcétera, etcétera. El mundo busca a los sabios, a los poderosos y a los nobles para que jueguen en su equipo. Pero el Señor, mis hermanos, no toma en cuenta nada de esto. Pablo nos dice en este versículo que acabamos de leer que Dios no tomó en cuenta ni la sabiduría de los corintios, ni el poder de ellos, ni la nobleza, así como tampoco tomó en cuenta nuestra sabiduría, nuestra nobleza, ni nuestro poder para llamarnos a ser parte de su iglesia. Él no elige a los mejores jugadores para que integren su equipo. Y bendito sea Dios, mis hermanos, porque si fuera así, probablemente ninguno de los que estamos aquí podríamos ser parte de su pueblo. Entonces, el punto que el apóstol quiere señalar con este punto, al invitar a los corintios a que recuerden sus orígenes y de dónde Dios los llamó, es que entiendan que Dios, al momento de elegir a su pueblo, no tomó en consideración alguna aquellos atributos que el mundo sí valoraba. La iglesia, mis hermanos, el día de hoy no está formada por sabios, ni por poderosos, ni por nobles. Pero, ¿qué es lo que Dios escoge? Y eso es lo que vamos a ver en los versículos 27 y 28. ¿Cuáles son las características que Dios sí considera para el llamamiento? Dice el verso 27, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo fuerte, y lo vil y lo despreciado del mundo ha escogido Dios lo que no es para anular lo que es. Wow. Sino que Dios ha escogido. Esa primera palabra, sino que, es una conjunción que nos enseña o nos lleva a pensar que lo que Dios está a punto de decirnos en este versículo es todo lo contrario a lo que nos ha dicho en el versículo anterior. Dios dice que no eligió a los sabios, pero ¿a quién sí eligió? A los necios. Dios no eligió a los poderosos, pero sí eligió a los débiles. Dios no eligió a los nobles, pero sí eligió a los viles y despreciados y aquellos que no son. Dios está haciendo algo irracional a los ojos del mundo, porque Él no está eligiendo lo mejorcito de la ciudad de Corinto, ni lo mejorcito de la ciudad de Bogotá, sino que Dios está eligiendo a personas con características totalmente opuestas. Y en este versículo también el apóstol introduce a la verdad de la elección incondicional, pues él dice lo siguiente, Dios ha escogido. Esta frase, Dios ha escogido o ha escogido Dios, aparece 3 veces como le acabamos de leer en estos 2 versículos. Y la intención o lo que Pablo quiere enfatizar en este momento es que es el autor, Dios es el autor de la elección. Es Dios finalmente quien ha elegido a las personas que conformarán parte de su iglesia. No fueron los corintios quienes voluntariamente amanecieron un día y dijeron, hoy día acepto seguir a Cristo. No fueron los corintios que un día despertaron y dijeron, hoy día voy a congregarme en la casa de Gallo, en la casa de Crispo, hermanos cristianos. Sino que fue Dios quien ha escogido a ciertas personas. Mis hermanos, venimos de diferentes iglesias, quizás de diferentes denominaciones. Y podemos estar pensando que nosotros quizás elegimos ser elegidos o que quizás nosotros decidimos aceptar a Cristo. Pero ese texto es enfático y claro para decir que es Dios quien ha escogido. No solamente este texto, sino que las Escrituras nos enseñan que hay muchos otros versículos que enfatizan o enseñan esta realidad. Por ejemplo, pienso en aquellas palabras del Señor en Juan 15:16, cuando Él dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Tenemos un Dios soberano que ha elegido a ciertos pecadores para mostrar su gracia. Es el novio quien ha elegido a su novia.
Entonces, Pablo deja muy claro la intención de Dios al poder seleccionar a ciertos individuos o a ciertas personas con características para formar parte de su iglesia. El Señor está armando y edificando su iglesia aún hasta el día de hoy, no con gente sabia, no con gente noble, ni con gente poderosa. Pero ¿qué tipo de personas son las que Dios elige? ¿Se han puesto a pensar en eso? Pero antes de que pensemos, que estudiemos este pasaje y veamos quiénes son las personas que Dios elige, quiero que pienses, mi hermano, qué características o qué criterios utilizas tú cuando escoges algo. Para aquellos que estamos casados o estamos pensando en casarnos, ¿qué características o qué cosas buscabas tú en un hombre o en una mujer para compartir el resto de tus días? ¿Qué criterios o qué características utilizabas tú, joven, al momento de elegir la carrera profesional a seguir o a qué universidad asistir? Padres de familia, ¿qué características o qué criterios utilizaron ustedes para elegir el colegio al que mandarían sus hijos o al que mandaron a sus hijos? ¿O qué criterios o qué cosas valoran ustedes para elegir cuando tienen que comprar un auto o comprar una moto? Estoy seguro que la respuesta de todos es la misma. Elegimos lo mejor de acuerdo a nuestras posibilidades. Aquello que va a traer mayor beneficio para mí y los míos. Pero el criterio que Dios está utilizando para elegir a la iglesia no tiene lógica. Porque lo que Dios escoge es la antítesis, es decir, todo lo contrario de lo que Él acaba de decir en el verso 26. Dios ha escogido lo necio del mundo. Cuando vemos esta palabra necio, estoy seguro que quizás estemos pensando, trayendo en nuestra mente, aquel necio de que el libro de Proverbios habla muy claramente. El libro de Proverbios habla de los necios como unas personas incrédulas o impías. Pero el apóstol no está utilizando esa palabra en ese lugar. La palabra que el apóstol utiliza para referirse a los necios es una persona literalmente desprovista de inteligencia. Un tonto. Lo que este versículo nos está diciendo es que Dios eligió a los tontos para avergonzar a lo fuerte. Qué duro, ¿verdad? El propósito de esa preelección o el primer propósito de esa elección es avergonzar a los sabios. Dios elige a gente sin preparación, tonta por así decirlo, para avergonzar a los sabios. Y Pablo le está recordando a los corintios que ellos no son sabios. No son los más educados de la ciudad, sino que incluso quizás son lo más tonto de ese lugar. Pablo no lo está haciendo, mis hermanos, con la intención de insultar a los corintios, y el Espíritu Santo no lo pone acá con la intención de insultarnos a nosotros. La intención que tiene el texto finalmente es llevarnos a recordar de dónde el Señor nos ha sacado, de dónde es el lugar que Él nos ha llamado. Ponernos en el sitio que nos corresponde, destruir nuestro orgullo y exaltar su gracia. Es el propósito por el cual Dios nos habla de una manera tan dura esta mañana. El avergonzar a los sabios, mis hermanos, no solamente era un propósito, es también un propósito de la iglesia el día de hoy. Como iglesia, nosotros tenemos una responsabilidad delante de todas las personas que están afuera. La responsabilidad de levantar la palabra de Dios y exponer el consejo de Dios. Aun cuando el mundo te vea como un intolerante, aun cuando el mundo te vea como un ignorante, es nuestra responsabilidad a través de nuestra ignorancia o necedad avergonzar la sabiduría que el mundo pregona. La lección ilógica de Dios es que Él hizo algo que impactó al mundo. Impactó de tal manera que existió un filósofo griego llamado Celso. Celso vivió en el siglo II y ese filósofo griego era conocido porque detestaba a los cristianos. Tiene artículos tras artículos, notas y estudios en los que se dedica a hablar en contra del Dios de los cristianos y en contra de los cristianos. Y él redacta lo siguiente, refiriéndose a estos. Sus reglas son así. Los cristianos dicen que no se acerque ninguno que sea culto, ninguno que sea sabio, ninguno que sea sensato, porque estas capacidades nosotros las consideramos como males. En cambio, todo el que sea ignorante, todo el que sea estúpido, todo el que sea inculto, todo el que sea un niño, que se acerque confiado.
Esa es la visión que el mundo en ese entonces y el mundo aún el día de hoy tiene acerca de la iglesia de Cristo. No es un lugar de grandes figuras, sino es un lugar de gente débil, es un lugar de gente necia, un lugar de gente que no es noble. Para el mundo, la forma de escoger de Dios era una locura. Pero no solamente Dios escogió lo tonto o lo necio, sino también que el texto nos dice que Dios ha escogido lo débil del mundo. Esta palabra, débil, hace referencia a una persona sin fuerzas, a una persona enferma, a una persona incapaz de levantarse de su cama y liderar o influir en otras. El Señor eligió a esas personas débiles con la finalidad de avergonzar a los fuertes. Esto es a las personas influyentes y poderosas de Corinto. La razón de elegir a lo débil es que los fuertes, mis hermanos, quizás ya se consideran lo suficientemente sabios y capaces sin Dios. ¿Han conocido gente así alguna vez? Gente que cree que por su carisma o por sus palabras o por sus contactos no requiere o no necesita de Dios. Personas autosuficientes que dicen y se refieren al Señor que Él no es más que una invención humana para tratar de saciar las respuestas que el hombre tiene. O personas que creen o se inventan a un Dios con la finalidad de obtener un apoyo emocional para sus debilidades. Eso es lo que los fuertes creen, eso es lo que los fuertes creen en el mundo acerca de Dios. Pero Dios eligió gente débil, consciente de sus pecados, consciente de su necesidad de Dios, para avergonzar a lo fuerte y mostrar su poder. ¿No creen cómo Dios viene destruyendo la jactancia y destruyendo el orgullo de estos corintios? Dice el verso 28. Y lo vil y despreciado del mundo ha escogido Dios, lo que no es, para anular lo que es. La palabra vil y despreciado hace referencia a una persona que vive en un pueblo remoto, en un pueblo donde no hay capacidad u opción de superación. La persona vil o despreciada viene a ser una persona que no tiene un gran apellido. No es alguien reconocido, no es alguien preparado, es alguien simple, alguien inferior, insignificante, quizás hasta menospreciable. El texto dice ahí despreciado inclusive. Lo que no es. Ese lo que no es una persona que ni siquiera es digna que se la mencione. Es como si fuera alguien que no existe. Esas son las personas que Dios ha elegido. Todo lo contrario a aquellas personas que vivían buscando hacerse un nombre en la ciudad de Corinto. Y la finalidad que Dios elige a lo vil, despreciado y lo que no es para anular lo que es. Nuevamente, el propósito de Dios al elegir y al llamar a esas personas era destruir la sabiduría del mundo y destruir el orgullo del hombre. La razón por la que los tontos, los débiles, los viles y los despreciados reconocen con mayor facilidad al Señor es porque ellos ya están humillados por su propia naturaleza. En cambio, los otros tienen motivos para jactarse y para exaltarse delante de Dios. Hermanos, esta es la materia prima que Dios ha elegido para construir su iglesia. Estos son los jugadores que Dios ha llamado para que formen parte de su equipo y para dar a conocer su gloria a todo el mundo. Nuevamente, si nosotros quizás estuviéramos en el lugar del Señor y fuéramos nosotros los responsables de elegir a quiénes personas serían los creyentes, quiénes son aquellas personas que representarían el nombre de Dios en el mundo, quiénes son aquellas personas que conformarían la columna y baluarte de la verdad que es la iglesia, definitivamente no elegiríamos a lo necio, a lo débil, a lo vil, despreciado. Seguramente seleccionaríamos a un famoso, a alguien reconocido, a un influencer que tenga muchos seguidores en Instagram o en TikTok, que está de moda ahora. Pensamos que si tan solo Dios salvara a un político o si tan solo Dios salvara a un millonario o a un actor reconocido de cine, Él sería más exaltado. Dios tendría una mayor plataforma para bendecir al mundo. Pero no, mis hermanos, Dios no depende de nadie para llevar a cabo su gloria, para llevar a cabo su obra. Hermanos, el problema
con la iglesia de Corinto no es que estaba yéndose al mundo, no es que su fe se había enfriado, no es que habían dejado de congregar. El problema con esta iglesia era que su corazón estaba llena de orgullo y era necesario que Pablo les hable de esa manera para que entiendan y vuelvan a su lugar. Ellos seguían creyendo que estaba bien tener divisiones, que estaba bien seguir a un apóstol o a otro apóstol. Ellos habían olvidado su llamamiento. Habían empezado a creer que eran sabios, que eran poderosos, que eran nobles y creían que aportaban al reino de Dios. El problema era un asunto de orgullo. El punto es que Pablo está recordándole a los corintios que Dios no ha escogido lo que el mundo escogería, sino todo lo contrario. Ahora, ¿por qué Dios haría esto? ¿Acaso no se supone que si tenemos una tarea muy grande que llevar a cabo, elegimos a los más aptos para esta tarea? ¿No se supone que si queremos que alguien nos represente como embajadores, que es finalmente el título que Dios le da a los creyentes, embajadores de Cristo, no se supone que tienen que elegir a cierta clase que tipifique o ejemplifique a quien representa? ¿Por qué el Señor, siendo sabio, siendo todopoderoso, majestuoso, no eligió a gente con esas características para que sean sus representantes? Dios, mis hermanos, es un Dios de propósitos. Él hace todo de acuerdo a su plan soberano. Dios eligió a los necios, a los débiles, a los viles, a los despreciados, a ti y a mí, con la finalidad de avergonzar a los sabios, avergonzar a lo que es fuerte y anular lo que es. Pero el propósito final de esta elección lo encontramos en el versículo 29. Dice lo siguiente: para que nadie se jacte delante de Dios. Para que nadie se jacte delante de Dios. Ese es el punto principal de esta primera parte del sermón. Dios eligió lo débil, necio, vil y despreciado para destruir el orgullo del hombre y nadie pueda jactarse delante de Dios. La palabra que se traduce como nadie significa carne o ser viviente. Lo que el apóstol está queriendo decir aquí es que no hay una sola persona, o no ha existido ni existirá un solo hombre en toda la historia de la humanidad que se pueda algún día parar delante de Dios y llevar ante Él un argumento válido para decir que efectivamente Él puede presumir algo delante de Él. No hay una sola persona que pueda presumir algo delante de Dios. La salvación es una obra de Dios de inicio a fin. Efesios 2:9 nos dice: porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios. La iglesia, mis hermanos, no se puede jactar de nada. Ese es el propósito final por el que Dios escoge destruir toda jactancia y todo orgullo. El Señor ha actuado de esta manera a lo largo de la historia. Hay muchos personajes bíblicos en donde vemos que estos hombres no cumplían con ciertas características, pero Dios los utilizó de esa manera conforme a sus propósitos. Meditaba y pensaba en esta semana en Gedeón, un hombre del campo, al cual formó un ejército para liberar a Israel del poder de los madianitas. Y Dios le dijo: ¿sabes qué? No necesito tu ejército de 30,000 personas que se vuelvan para atrás. Y se quedó solamente con 300. Y con esas 300 personas, Dios llevó a cabo sus propósitos para no compartir la gloria con nadie. Nuestro Dios es un Dios digno de toda adoración, digno de toda honra, digno de toda alabanza. Y es por eso que Él señala el pecado del orgullo de los corintios y el nuestro, y nos deja sin argumentos al entender los criterios de elección que Él tuvo. Hermanos, quizás no es el sermón que esperábamos oír esta mañana. Muchas veces venimos a la iglesia cansados, fatigados, necesitados de agua, necesitados de aliento, necesitados de una palabra de motivación para salir e irnos contentos. Pero la palabra de Dios es también una espada de doble filo. Es lumbrera que alumbra nuestro camino. Y muchas veces señala nuestros errores y confronta nuestros pecados para llevarnos al arrepentimiento. Y bendito sea Dios, porque es una muestra del amor que el Padre tiene para con sus hijos. ¿Somos conscientes que muchos de nosotros tampoco somos sabios, poderosos o nobles? La pandemia, mis hermanos, yo creo que el principal mensaje que nos deja es que no tenemos control de absolutamente nada.
No tenemos control porque hoy día tenemos vida y no sabemos si la próxima semana la tendremos. No tenemos control porque hoy día tenemos trabajo y no sabemos si la próxima semana lo tendremos. Nos muestra y nos pega directamente en el orgullo al enseñarnos que a pesar de lo que el mundo dice, no somos propios, no somos dueños de nuestro propio destino. Pero a pesar quizás de entender esto en nuestra mente, quizás en nuestro corazón, sí hemos empezado a sentirnos sabios. Quizás porque conocemos las Escrituras mejor que el hermano que se encuentra al costado, nos hemos empezado a jactar. Quizás nos consideramos mejores cristianos que aquellos que se encuentran en otras iglesias porque entendemos de teología. Quizás nos hemos empezado a sentir poderosos porque ahora tenemos más influencia en nuestro trabajo o en nuestra iglesia. Quizás porque nos ha ido mejor en la vida que a otros nos sentimos especiales. El apóstol nos invita a que consideremos nuestro llamamiento. Si Dios nos escogió, no fue por algo en particular que haya visto en nosotros, pues Él no necesita nuestros dones, no necesita nuestro tiempo, no necesita nuestros recursos, ni nuestro dinero para llevar a cabo su obra. Él usa lo necio, lo débil, lo vil y lo menospreciado. El misionero Hudson Taylor dijo alguna vez, no son los grandes hombres que transforman el mundo, sino los débiles y pequeños en las manos de un Dios grande. ¿Te consideras tú débil y pequeño? Si es así, estás en el lugar que te corresponde. Si no es así, mi hermano, considera tu llamamiento. Ahora, no quiero explicar mucho acerca de la palabra jactancia o jactarse que habla en el versículo 29, pero básicamente lo que hace referencia a esta palabra es a la práctica de exaltarse o alabarse a sí mismo en búsqueda de satisfacción personal o de alegría. Pongan cuidado, hermanos, a esto que voy a decir en este momento. Lo curioso es que las Escrituras nos hablan de que la jactancia puede ser mala o buena, dependiendo del objeto de esta o de la actitud detrás de esa jactancia. La jactancia claramente es mala y es pecaminosa cuando entendemos o nos jactamos de quizás nuestro propio conocimiento académico de la palabra de Dios, cuando nos jactamos de las buenas obras o los buenos cristianos que somos, nos jactamos del diezmo, de la ofrenda que entregamos, nos jactamos de las veces o lo involucrado que estamos con la iglesia, nos jactamos de nuestros líderes o quizás de los autores que leemos. Toda esa jactancia es pecaminosa cuando está basada en los criterios mundanos. Sin embargo, la Escritura nos indica que sí hay una jactancia válida delante de Dios. Y tú me puedes decir en este momento, Ricardo, ¿cómo me vas a decir eso en ese lugar? Llevamos media hora diciéndome que Dios eligió a lo débil, lo humilde, lo menospreciado, para que nadie se jacte, y ahora me dices que sí se puede jactar. Sí, mi hermano, hay un motivo válido para jactarnos, y es lo que veremos en el segundo punto del sermón, que se encuentra en los siguientes 2 versículos. Vamos a leerlos. Dice, mas por obra suya estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios y justificación y santificación y redención, para que tal como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. La única jactancia válida que delante de Dios que tenemos como creyentes es en la obra de salvación que Dios ha llevado a cabo en Cristo a favor nuestro. Podemos jactarnos no en algo que nosotros hayamos logrado o en algo que nosotros somos, sino en lo que Dios ha hecho por nosotros en la cruz del Señor. Dice el verso 30, o empieza el verso 30 indicando lo siguiente: mas por obra suya estáis vosotros en Cristo Jesús. Qué manera la del apóstol de seguir humillando al Corintio, de seguir humillándonos a nosotros y seguir exaltando al Señor. Mas por obra suya estáis vosotros en Cristo Jesús. ¿Cuántos de ustedes hayan descanso en esas palabras? En saber que no somos nosotros, no son nuestras decisiones las que nos llevaron a estar en Cristo, a permanecer en Él, sino que fue la obra de Dios la que de alguna manera nos ha puesto en Él. Es debido a la voluntad eterna de Dios que personas como nosotros, necios, débiles, viles y menospreciados, estamos esta mañana en Cristo. La conjunción más
con la que empieza este versículo señala un quiebre, señala un contraste que enfatiza que la verdadera razón por la cual nosotros no podemos jactarnos delante de Dios es porque fue Dios quien hizo la obra en nosotros. La razón por la cual tú esta mañana estás sentado en esa silla y estabas cantando alabanzas a Dios hace unos minutos es por la obra que Dios ha hecho en tu vida. La razón por la cual tú deseas tener tu casa en orden, ser un buen marido para tu esposa, instruir a tus hijos en el temor de Dios, no es por ti, es por la obra que Dios ha hecho en ti. La razón por la cual tú buscas ser un hombre y una mujer íntegro delante de Dios y que clamas a Él por sabiduría y dirección constante es por la obra que Dios está haciendo en tu vida. Ese simple versículo es capaz de destruir todo argumento evangélico, si le queremos decir de alguna manera, que señala que somos nosotros quienes voluntariamente decidimos estar en Cristo o decidimos venir a Dios. Desecha el argumento de que Dios es un caballero que está en la puerta de nuestros corazones esperando que nosotros le abramos. Mas por obra suya estáis vosotros en Cristo. Hermanos, es el Padre quien nos escoge según su voluntad. Es Él quien da aliento de vida a los muertos. Él es el que los llama eficazmente. Es Él el que concede el arrepentimiento y concede la fe a los creyentes para que estos se conviertan en sus malos caminos y confiesen que Jesucristo es el Señor. Es por obra suya que estamos en Cristo. ¿Dónde pues, mi hermano, queda tu jactancia? Los corintios estaban llenos de palabras bonitas, llenos de pensamientos elaborados acerca de cómo se podrían acercar a Dios, pero Pablo sigue humillándolos y recordándoles que la salvación es de Jehová. Meditemos en esta verdad de día y de noche, que cuando nos encontremos en medio de la tentación, entendamos que es el Señor quien nos sostiene, que cuando nos sintamos débiles, sin ganas de orar y leer la palabra y buscar el rostro de Dios, entendamos que es Dios quien nos tiene sujetos y no nos va a soltar. Que entendamos que cuando hemos caído en pecado y aún quizás nos hayamos revolcado en Él, tenemos abogado en Jesucristo y que Dios no va a desamparar la obra de sus manos. Dios es la causa para que estemos en Cristo y sus propósitos nunca cambian. El texto continúa diciendo, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios. Se hizo para nosotros. Fue voluntario. Nadie obligó al Hijo a entregar a su vida. Pues Él dice en Juan 10:8, hablando acerca de su propia vida, nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo, como lo hizo el resucitar. El sacrificio del Hijo de Dios fue un sacrificio voluntario para ti y para mí, con la finalidad de alcanzarnos y pagar el precio de nuestros pecados. Es el regalo que Dios le ha dado al creyente. Cristo es la sabiduría de Dios. Es la forma en cómo Dios se ha dado a conocer al hombre. Es la manera como Dios ha revelado a la humanidad. No como la sabiduría del mundo lo hace, que es una sabiduría que finalmente busca autoexaltarse, sino que la sabiduría de Dios, Cristo, vino a este mundo para mostrarnos nuestra verdadera condición caída, pero no solamente señalar nuestro pecado, sino proveer una solución para él. Nos mostró nuestra incapacidad delante de Dios, pero a su vez proveyó todo lo que tú y yo necesitamos para estar hoy día en paz con Dios. El apóstol continúa dando 3 palabras. Dice, y justificación, y santificación, y redención. Estas 3 palabras son aspectos que el apóstol utiliza para hacer referencia a la salvación o a la obra que Dios ha dado a los creyentes. Y yo sé que esos términos, justificación, santificación y redención, quizás son términos ya muy conocidos por todos ustedes. Pero ¿saben qué, hermanos? Nuestra iglesia está creciendo continuamente y hay personas que se nos están uniendo y que quizás no tienen esos términos claros. Y aun si fueras tú de los que ya los comprenden y podrían pasar adelante a decir qué significan, yo les invito a que esta mañana podamos reflexionar lo que esto es, porque en verdad es la obra que Dios ha hecho en cada uno de nosotros. Estas 3 palabras sencillas hacen referencia a la obra de salvación que Cristo ha llevado a cabo por nosotros los creyentes. La justificación, la primera de ellas, hace referencia a un término legal en la que el culpable o un culpable es declarado justo o inocente delante de una autoridad.
Cuando Dios dice que Él ha justificado al pecador, está queriendo decir que Él lo ha declarado inocente, limpio, aun a pesar de que no lo es. ¿Cómo podría ser Dios esto? La respuesta se encuentra en 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Dios tomó la justicia perfecta de su Hijo y nos la imputó, la puso a nuestra cuenta y tomó nuestros pecados, nuestras iniquidades, aquellas abominaciones que solo quizás tú conoces, y las cargó en su Hijo. Y Él pagó el precio por esos pecados. Entonces, cuando el día de hoy tú te acercas a Dios y vienes delante de Él a su presencia, Dios no ve más tus pecados. Dios no ve el pecado que quizás estás cometiendo en ese momento o que vas a cometer el día de mañana, sino que Dios ha declarado que tú eres justo, que tú eres inocente, que no hay nada que pueda manchar ese historial que tú tienes ahora sobre tu vida, porque es la justicia de Cristo la que te cubre el día de hoy. Esa es la justicia que Dios otorga a cada uno de nosotros. La segunda palabra que nos menciona el apóstol es la palabra santificación. Es aquella obra que Dios lleva a cabo en la vida de los creyentes, de todos los creyentes. Es una obra que empieza en el momento en el que Dios te salva y que va a continuar todos los días de tu vida en el peregrinaje mientras estés en esta tierra. Es la obra que Dios lleva a cabo a través de su Espíritu Santo, en donde te va transformando, te va cambiando, te va mostrando aquellas áreas de tu vida que no están conformes a la palabra de Dios o a la justicia que Él te ha dado en Cristo. Y Él va a utilizar, mi hermano, de todo: tribulaciones, pruebas, tentaciones, quizás circunstancias que tú ni siquiera viste llegar a tu vida. No temas. Dios te está santificando. Dios está utilizando todo esto para ser tu mejor instrumento para su gloria. La tercera palabra es la palabra de redención. Y hace referencia a la liberación que los creyentes han tenido del poder y la paga del pecado. En la cultura judía, cuando tú a un judío le hablabas de redención, él automáticamente pensaba en cómo Dios lo sacó de Egipto, de mano de ser esclavos de los egipcios, y los llevó a una tierra donde fluía leche y miel. Habla acerca de liberación. En Cristo, mis hermanos, nosotros hemos sido hechos libres. No hay pecado, no hay atadura, si le podemos poner un nombre, que nos impida vivir una vida que glorifica a Dios, porque el Señor te ha redimido, te ha puesto un nombre y el día de hoy eres suyo. Entonces, como podemos ver, en Dios sí hay sabiduría, pero es una sabiduría distinta, opuesta a la del mundo, que no se expresa mediante la retórica ni mediante palabras elocuentes de los filósofos griegos, sino que se da a conocer a través de la obra que Jesús ha llevado a cabo a favor de su iglesia. El verso 31, el último, dice lo siguiente: para que tal como es escrito, el que se gloríe en el Señor. Luego de que Pablo nos ha recordado ciertos aspectos de nuestra salvación, nos hace una invitación de la cual yo me apropio y te hago extensiva esta mañana. Una invitación a gloriarnos en Él, a jactarnos en Él. Dice, para que como tal esté escrito. Esta revelación, por así decirlo, en la que Dios muestra una jactancia válida, no es algo que el apóstol está dando a conocer en ese momento a los corintios, sino que es una realidad que se encuentra entrelazada desde el Antiguo Testamento. Pues lo que Pablo está haciendo en ese versículo es citar al profeta Jeremías en el capítulo 9, versículo 23 y 24, donde Jeremías dice lo siguiente: no se gloríe el sabio en su sabiduría, ni se gloríe el poderoso de su poder, ni se gloríe el rico de su riqueza, mas el que se gloría, gloríese de esto, de que me entiende y me conoce, pues yo soy el Señor, que hago misericordia, derecho y justicia en la tierra, porque en estas cosas me complazco, declara el Señor. Hermanos, podemos apreciar claramente que la única jactancia que podemos tener es aquella que es en Cristo Jesús. Como cantábamos hace un momento en una canción, de dones no me jactaré, sino de la gloria y de la obra que el Señor ha hecho.
Podemos gloriarnos en que el Señor, en saber que Él eligió a lo necio, a lo débil, a lo vil y a lo despreciado, con el propósito elevado de que nadie se jacte de Él. Y si en algo podemos gloriarnos, es en la obra de Jesucristo. Hay una definición que me gustó mucho que dice lo siguiente: así como la meta última de Dios en escoger a lo necio del mundo fue destruir y erradicar la jactancia y el orgullo del hombre, así en el aspecto positivo, la meta de la obra de Cristo es hacer posible y verdadera la única razón por la cual la iglesia se puede jactar: la cruz del Señor. A manera de conclusión, mis hermanos, quiero que recordemos que Dios no escoge como el mundo escoge. Él ha tomado a ciertas personas que no son quizás valoradas por el mundo, personas que quizás han sido rechazadas, personas que han sido deshechas. Eso es lo que Dios ha tomado, eso es lo que Dios ha llamado, con la finalidad de mostrar su poder al mundo. Pero a su vez a esas personas a las cuales Él ha elegido, les ha mostrado su amor y les ha mostrado su carácter revelado en la cruz para que la iglesia se pueda jactar en Él. Cuando vemos nuestra vida cristiana, desechemos todo orgullo, toda vanagloria, todo aquello que esté en nosotros mismos y nos haga sentir orgullosos o mejores que otros. No hay nada intrínseco que nosotros tengamos para que Dios nos haya elegido. Todo lo contrario, Dios nos escogió nuestra debilidad, con nuestro propio poco valor, con la fidelidad de que no nos enorgullezcamos. Pero hermanos, si hay algo en lo que podemos gloriarnos, como les dije hace un momento, o decía el Señor, es entender y conocer a Dios. Tenemos motivos reales, tenemos motivos verdaderos para sentirnos especiales, tenemos motivos, mis hermanos, para jactarnos, tenemos motivos para gloriarnos, pero no en nuestras riquezas, no en nuestro apellido, no en nuestro poder, no en nuestro conocimiento, sino en la obra del Señor. Podemos jactarnos y gloriarnos en el sacrificio que Él ha hecho para darnos salvación, en que nos ha otorgado su justicia perfecta, en que nos ha redimido del poder del pecado, en que nos está santificando y no va a detener su obra hasta haberla terminado. Pero esa invitación a gloriarnos y a jactarnos es una invitación reservada solamente para los creyentes. Así que si quizás es la primera vez que tú vienes a una iglesia o escuchas la palabra de Dios y entiendes que has vivido una vida ajena a Dios y entiendes que has pasado la mayor parte de tu vida o todos tus años jactándote de tu orgullo, jactándote de tus logros, de tus riquezas y de tu poder, y hoy día entiendes que has pecado en contra de un Dios santo, quiero que entiendas también que tenemos un Dios el cual es amplio en perdonar. Quiero que entiendas que tienes que arrepentirte delante del Señor y creer y entender que Él se hizo hombre y murió por tus pecados para que el día de hoy puedas estar con Él. Oremos, por favor. Padre, esta mañana te exaltamos, Señor. Te bendecimos, Padre, porque Tú eres un Dios grande, Señor. Tú eres un Dios cuyos pensamientos son más altos que los nuestros, Señor. Y Tú al elegir a Tu iglesia, Señor, nos muestras que no actúas como el mundo actúa, Señor. Lo haces de maneras menos esperadas, Señor. Y cuán bendecidos somos, Señor. Cuán benditos Tuyos somos, Señor, al haber sido elegidos por Ti, siendo necios, siendo débiles, frágiles, Señor. Padre, pero Tú nos has llamado para que no nos gloriemos de quiénes somos nosotros, Señor, sino que nos glorifiquemos de quién eres Tú, Jesús, del sacrificio que Tú has hecho por cada uno de nosotros, del regalo tan grande que nos has concedido en la salvación, Señor, de esa justicia que Tú nos has otorgado, de esa redención que nos has entregado, Señor, y esa santificación que Tú llevas a cabo en nuestras vidas con tanta paciencia y misericordia, Señor. Te bendecimos, Padre, porque ese plan perfecto, Señor, solo pudo nacer de un Dios como Tú, Señor. Te pido que perdones nuestros pecados, que perdones nuestras faltas, nuestro orgullo, Señor, y nos permita que cada día vivamos a la luz del Evangelio, Señor, que cada día entendamos más estas realidades y que nos ayudes y lleves a que nuestro corazón siempre se gloríe en Ti. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén.